Dios. Por eso, en esta preciosa y bella tarde, yo quiero ir ahí, a ese punto de estrés que muchas veces no nos deja crecer espiritualmente. Le voy a poner así. Y el punto número uno que quiero compartir con cada uno de ustedes, hermanos, es este. El punto número uno dice: entender quién es Dios. Muchas veces nosotros aceptamos a Cristo y comenzamos a congregarnos, nos congregamos, comenzamos a oír a los predicadores, al pastor predicar, a los hermanos, a los que predican. Pero muchas veces dejamos nosotros de llenarnos de esta palabra. El plan de Dios es que nosotros leamos, escudriñemos personalmente la palabra del Señor. Aparte de lo que el siervo diga allá en la iglesia, allá en el templo, en la casa de oración. Aparte de eso, nosotros tenemos que prepararnos cada día. La Biblia, hermanos, para poder entender quién es Dios, déjeme decirle una de las razones. La Biblia contiene conocimiento que Dios ha inspirado para que aprendamos, para entender lo que Dios nos está tratando de enseñar. Debemos primero reconocer quién y qué es Él. Debemos de entender quién y qué es Él. ¿Quién es Dios y quién es Él? ¿Cuáles son los conceptos que tiene Dios y por qué la Biblia quedó para nosotros? Como el benevolente creador de nuestro universo llamado Dios, llamado Jehová Dios de los ejércitos, más conocido como Padre de toda la humanidad, de la creación de Dios. Pero algunos lo reprochan, lo desprecian y toman un padre adoptivo llamado Satanás y le sirven y le obedecen. Así como nosotros los hijos de Dios obedecemos a Dios, así ellos obedecen a Satanás también. Los que no son de Dios son contra Dios. Dios, el creador del universo, es el ser más poderoso que existe. Es el nombre más poderoso que yo he escuchado sobre la faz de la tierra. Se habla de brujas, que los brujos tienen poder. Se habla que las brujas tienen poder. Se hablan que los que leen las cartas tienen poder. Ellos no tienen poder. Ellos no tienen poder. El poder lo tiene nuestro Señor en los cielos. ¿Cómo es su nombre? Jehová Dios de los ejércitos. Ese ser es el más poderoso sobre la faz de la tierra. Dice la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Maravilloso. Maravilloso. Eso es lo más precioso que puedo escuchar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo poder entender esto? En segunda en primera de Crónicas, Primera de Crónicas, le voy a leer en Primera de Crónicas capítulo 29, versículo 11.
Y en el versículo 11, la Biblia dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en el cielo y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová. Tuyo, oh Jehová. Yo no sé, Satanás se atribuye y la gente le dan gloria a otras entidades, pero cuando nosotros entendemos quién es Dios y las cualidades de Dios, entonces comenzamos a crecer espiritualmente. Podemos entender los propósitos de Dios. Sin duda, Dios es un espíritu invisible y Él gobierna a su creación con amor, con un amor perfecto y una sabiduría perfecta desde su trono en los cielos y Él tiene el poder y la autoridad para fijar estándares para nuestra conducta y exigir que le respondamos cuando estos parámetros son quebrantados. Afortunadamente, Él también tiene una increíble capacidad de comprensión y misericordia para con cada uno de nosotros. En el libro de los Salmos, en el capítulo 86, le voy a leer un versículo de la palabra del Señor. En el versículo 15 nos da un ejemplo y dice: mas tú, Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Esa increíble capacidad de perdonar de nuestro Dios no lo tiene cualquiera. Puede ser muy perdido, pero cuando comenzamos a estudiar la palabra del Señor y nos enfocamos en querer entender quién es Dios, la capacidad motora, espiritual y física de una persona comienza a crecer, comienza a fluir y se comienzan a ver los frutos. Hay mucha gente que dice: mire, hermano, que yo oro a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, a las 5, me levanto a las 5. Pero cuando una persona ora, las obras del Espíritu salen a la luz. Pero ¿qué pasa cuando una persona ora y no hay frutos? Es porque las cosas no se están haciendo como se deberían de hacer. Amén. Entonces, el primer punto que le acabo de compartir es entender quién es Dios. Entender quién es Dios. ¿Quién y quién es Él? Ese es el primer punto. El segundo punto, para poder entender la palabra del Señor, es buscar la ayuda de Dios. ¿Cómo la voy a buscar? En oración. ¿Cómo la voy a buscar? Leyendo. Y no apresuradamente. No es que se va a poner una meta: voy a leer la Biblia en 15 días, en 6 meses, en un año. La base no está en leer y leer y leer y leer sin entendimiento. La base está en leer y entender. Cuando la Biblia habla de escudriñar, significa leer y entender. Hoy tenemos, gracias al Señor, tenemos muchos medios donde poder escudriñar y poder profundizar en aspectos que nosotros muchas veces no sabíamos ni entendíamos. Pero la misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios es poderosa. Gloria sea el nombre del Señor. Y por eso yo me siento muy agradecido con el Señor cuando le pido a Dios sabiduría, cuando le pido a Dios entendimiento. Le digo: Señor, guíame. Voy a estudiar su palabra. Sea usted levantándome, sea usted dándome
sea usted usándome. Es la única manera que nosotros podemos entender el plan de Dios y el plan de la palabra del Señor en nuestra vida. Buscar la ayuda de Dios en oración. Jesús les decía a sus discípulos: no habéis podido orar ni velar una hora. Muchas veces hay personas que no tienen esa capacidad de orar. No tienen el entendimiento ni sienten el deseo de poder orar para leer la Biblia y reconocer la importancia que la palabra del Señor tiene, hermano. Buscar la ayuda de Dios. Las Escrituras describen, hermanos, a Dios como un Padre amoroso que disciplina y recompensa a sus hijos siempre buscando su bien. Dios es un Dios amoroso que no le interesa la calidad o la grandeza de un pecado. A Dios le interesa la grandeza de tu alma, porque Él la ha creado y Él sabe la grandeza que tiene tu alma. Por eso Dios es misericordioso. Dios es perdonador. Dios nos da la fuerza para seguir adelante. Por eso debemos entender y reconocer dos aspectos muy importantes. Hebreos capítulo 12 dice la Biblia en el verso 6 y 7. Porque el Señor al que ama disciplina, azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Gloria a Dios. Maravillosa esta palabra. Porque ¿qué padre es aquel a quien a su hijo no disciplina? La grandeza de Dios, la misericordia de Dios. Denme un segundito, voy a ir a traer una botellita de agua. Gloria a Dios. Ya estamos aquí. Perdón, hermano. Gloria a Dios. Estamos afónicos porque ayer estuve predicando también. Bueno, los que saben, saben, ¿verdad? Así es que el ejemplo que encontramos acá en el capítulo 12, versos 6 y 7 nos hace herederos de una salvación. En primera de Juan 3:1, fíjese, encontramos un ejemplo digno Primera de Juan 3:1. Dice la Biblia: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él. No le conocieron. El tema de esta tarde, como lo dicen ahí en el encabezamiento del título, cómo aprender a estudiar la Biblia, cómo poder entender la palabra del Señor. Y el punto número 2 que estamos desarrollando es buscar la ayuda de Dios. Buscar la ayuda de Dios. Es maravilloso, hermanos, cuando nosotros podemos entender este plan de Dios perfecto en la vida de cada uno de nosotros. Así como un padre humano desea ayudar a sus hijos para que se conviertan en adultos exitosos, nuestro Padre Celestial desea también ofrecernos la ayuda, y nos ofrece la ayuda que necesitamos para prepararnos para nuestro destino final,
la vida eterna, como seres espirituales en su familia, como seres espirituales de su familia. El prepararnos, el entender la palabra del Señor es para un solo propósito, y es ser salvo. Tratar de entender la Biblia y comprenderla y pedirle la ayuda de Dios. La ayuda viene cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros. La ayuda viene cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuándo es que el Espíritu Santo viene? Cuando nosotros oramos a Dios, leemos la Biblia y obedecemos las formas de gobierno que tiene la Biblia sobre nosotros. Allí es donde nos damos cuenta que ya estamos entendiendo. Cuando la Biblia dice, ¿verdad? El primer paso es aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador de su vida, oír la palabra, sentir amor por ella, luego bautizarse, luego viene el bautismo en el Espíritu Santo, luego viene la predicación y comienzas a llenarte y viene una serie de pasos que lo nutren a uno para crecer. El leer la Biblia, el apartarse de cosas malas, no es para ser más malo, sino para poder apartarse de las cosas malas. Dios bendiga a la hermana Patricia Martínez. Dios le bendiga. Entonces, así como un padre ama a su familia y instruye a sus hijos y los educa para que cuando sean grandes sean hijos exitosos, así también Dios quiere que sus hijos sean exitosos, que su familia en la tierra espiritual sea exitosa. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí hay poder, hermano, en esta palabra. Exitosa. Primera de Juan 2:26, 2:25 y Primera de Corintios 15, 51 y 53. Usted puede darse cuenta allí, hermano, lo puede leer en su casa si ustedes quieren. Los grandes ejemplos que la palabra nos da. Y es por eso que muchas veces nosotros no podemos entender la magnitud de la bendición o la magnitud de la bendición que hay en la palabra del Señor. Esta Biblia, muy sencilla puede ser, pero la palabra que está dentro, en ella hay poder, en ella hay restauración, en ella hay vida eterna. Deberíamos de enamorarnos de la palabra del Señor a morir. Enamorarnos de la palabra del Señor es demostrarle a Dios que aún sin verlo, yo lo amo. Yo lo necesito. Cuando escogemos vivir por sus estatutos y aceptar el perdón de Dios, lo hacemos por amor. Todo lo que deseas, todo lo que sea necesario para nuestro desarrollo espiritual hasta el final, pero Él también, hermanos, espera que lo busquemos con todo nuestro corazón. Nosotros tenemos que dar el todo por el todo. No podemos poner a Dios en segundo plano. No podemos. Él dice, venid a mí tal como estéis, cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Una de las cosas que muchas veces nosotros nos precipitamos es que queremos las cosas así. Como dice el buen latino, tronando y lloviendo. Pero le damos nosotros todo al Señor de la misma manera.
las cualidades que la palabra del Señor está. Dios bendiga, hermana Ana. Saludos. Y el propósito de Dios es que nosotros nos enamoremos y le entreguemos ese amor. Dice que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fe, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Cuando nosotros le buscamos de todo corazón, en todas las cosas que necesitamos sean necesarias para nuestra edificación, Dios la da. Esto requiere un serio compromiso de nuestra parte hacia Dios. Al orar, al estudiar la Biblia, a medida de que hablamos con Dios y le pedimos que nos ayude a entender su voluntad. Yo tengo una palabra en mi boca en todas las oraciones y yo la creo y la tengo bien grabada en mi mente y en mi corazón. Que Él dice: el que esté en mis manos, ¿quién lo arrebatará? Pero el que está a la orillita de la mano, cualquier cosa lo puede mover. Por eso es que hay muchos hermanos que comienzan alegres en la obra del Señor y después de unos días se van quedando. Porque nunca se interesan en entrar en llenos en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque nunca se dieron el tiempo para tratar de entender la palabra y de conocer a Dios. Es un compromiso y un sacrificio para muchos. Dios nos brinda su voluntad. Dios nos promete hacernos crecer. Sí. Crecer en nuestro entendimiento, hermanos. Cuando nosotros crecemos o crece nuestro entendimiento, viene a mi mente cuántos ejemplos de los patriarcas, de los profetas que le decían: Señor, yo soy torpe. Pedro le dijo: Señor, yo soy torpe, no conozco letra alguna. Pero Dios dijo: yo seré boca de ustedes. Todo el que invoque mi nombre, yo seré boca de cada uno de ustedes. Yo hablaré por ustedes. Yo estaré hablando. Ustedes serán como un instrumento. Nosotros somos un instrumento. Somos un speaker que Dios utiliza para traer bendiciones, para soltar esa palabra de bendición. Cuando nuestro entendimiento de la Biblia y la forma en que podamos aplicar las verdades que hay en ella, podemos ver, vamos a poder entender y ver la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Cuánto hermano hay deprimido en las iglesias? ¿Cuántas personas deprimidas en las congregaciones? Cuando tienen una palabra, una Biblia. Dios bendiga a la hermana Dilia. Tenemos una Biblia en la casa y ¿por qué no la ponemos en práctica? En una cierta ocasión le voy a dar un testimonio pequeñito, sencillo. Una hermana que me dijo: pastor, yo quiero que venga a orar a mi casa porque hay demonios en mi casa. Y yo le dije: hermana, me gustaría ir, pero fíjese que yo estoy bien ocupado. Pero para que los demonios no puedan entrar a su casa, busque una bolsita y ponga la Biblia en la entrada de la casa principal. Y esta noche no llegará ningún espíritu satánico. Vino la hermana y quizás se tomó en serio la palabra que yo le dije. Y vino y agarró la Biblia y le echó una bolsita y la puso en un pegada, dice así, en la puerta principal de la casa. Pues esa noche dice que ni ruidos ni nada se oyó. Es porque en esta palabra hay poder, hermanos. En esta palabra hay poder, hay gozo, autoridad. Lo estábamos leyendo en Crónicas.
Y aquí en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 15, nos está dando un ejemplo. Y dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La forma. Vea lo que dice el 5 ahora. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Ahora, veamos el otro. Cuando nosotros entendemos la palabra del Señor, entonces le sacamos provecho. No importa el tipo de pecado que hayamos cometido. Ya leímos que la Biblia dice que Dios es misericordioso, que Dios es poderoso, y que el poder y la gloria y la honra son suyos y solamente de Él, dice la Biblia, lo acabamos de leer. Por eso es que yo me gozo mucho en la obra del Señor, en el poder ser hecho hijo de Dios. Aunque la Biblia diga llamados hijos de Dios, a mí me gustaría mejor ser hecho hijo de Dios. Aparte de las dificultades, de los problemas, las luchas, el buen cristiano no es aquel que cae y se queda acostado o sentado o botado ahí. No, el buen cristiano es aquel que tropezó, cayó y se levantó. Ese, el que lleva los golpes, el que sabe soportar los golpes de la vida, pero se mantiene firme en los caminos de Dios, ese alcanzará la salvación y la vida eterna. Es triste el saber que hay mucha gente que no entiende la palabra del Señor y le dan la autoridad al viejito barbudo de barba blanca llamado Santa Claus, y la gente piensa que está en todo lugar. Él no es omnisciente. El omnisciente es Dios. El omnisciente es Jehová. El omnipotente es Dios. El omnisciente, omnipotente, omnipresente es Dios y nadie más. Número 3. Tener la actitud de aprender. Debemos saber que si no tenemos la actitud para querer aprender de la palabra del Señor, nunca veremos la gloria de Dios. Porque en la palabra del Señor está la victoria. Allí está la victoria. Un buen trabajador se define por lo que sabe. Un buen creyente obtiene la salvación por lo que sabe, por lo que es, por lo que aplica en su vida. Tener la actitud de querer seguir aprendiendo. Al estudiar la Biblia, hermanos, es esencial que tengamos una actitud dócil y dispuesta a aprender, para, así como los niños pequeños creen. Fíjese que si todos nosotros los seres humanos, los creyentes, y muchos de los que dicen que Dios existe y que saben que Dios existe, pero como no saben lo que Dios dijo que practicáramos nosotros, los hijos de Dios, le fallan a Dios. Los niños creen y aceptan lo que sus padres les enseñan. ¿Por qué nosotros no vamos a creer lo que Dios nos está enseñando cada día? Dios quiere que nosotros estemos atentos a las instrucciones de Él.
Saludos a José Benítez. Saludos al pastor Ricardo, Iglesia de Pentecostés, Hexemaní, Pentecostal, perdón. Me dieron ganas de estornudar. Dios quiere que nosotros estemos atentos a sus instrucciones y a sus órdenes. Fíjese que el libro de Mateo, en el capítulo 18, en el libro de Mateo capítulo 18, en el versículo 2 al 4, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, se lo voy a leer. Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Una palabra redonda, sin salida, es la que Dios quiere. Cuando uno está hablando con un niño, el niño está atento y aprende y cree lo que uno le está diciendo. Por eso es que a un niño es muy fácil manipularlo. Entonces, porque creen. Pero nosotros muchas veces cuando no estamos aprendiendo ni entendiendo la palabra, cualquiera los puede manipular. Cualquiera nos puede manipular. Por eso es que hay gente que anda de doctrina en doctrina, de iglesia en iglesia. Y la doctrina es la palabra del Señor. Nadie tiene que agarrar un versículo y decir, esta es mi doctrina. No, la doctrina es de Génesis a Apocalipsis. Ahí está el fundamento. Los mandamientos, los reglamentos, los estatutos. Ahí están las ordenanzas de Dios. Pero el que no entiende eso anda de iglesia en iglesia. Hay mucha gente que anda buscando la iglesia perfecta cuando ellos son imperfectos. Un imperfecto no puede hallar una iglesia perfecta porque si no iría a infectar a esa iglesia. El verdadero cristiano ama a Dios, no sigue a hombres, sigue a Dios. Dios bendiga a Denia Castillo. Saludos y que el Señor me la bendiga. Voy a ir saludando a todo aquel